Éxodo 11. La Escritura dice: el Señor le dijo a Moisés: voy a traer una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso dejará que se vayan. Y cuando lo haga, los echará de aquí para siempre. Habla con el pueblo y diles que todos ellos, hombres y mujeres, deben pedirles a sus vecinos y vecinas objetos de oro y de plata. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas. Además, en todo Egipto Moisés mismo era altamente respetado por los funcionarios de Faraón y por el pueblo. Moisés anunció: así dice el Señor, hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a haberlos. Pero entre los israelitas, ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán: vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo de ira, salió Moisés de la presencia del faraón, aunque ya el Señor le había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso y que tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó salir de su país a los israelitas. ¿Hasta dónde puede llevar la dureza del corazón? La respuesta es dura: hasta la muerte. Esta sección de la historia bíblica de la liberación de Israel de Egipto ilustra esta realidad. Dios había iniciado una batalla, una triple batalla. Número 1, una batalla contra los temores e incapacidades de su siervo Moisés. Número 2, una batalla contra la incredulidad y desmotivación del pueblo de Israel una vez que Moisés y Aarón hablan con el faraón y el trabajo se les multiplica y la aflicción se hace imposible de llevar. Se desmotivan y pierden la fe. Dios empieza a batallar con Moisés y empieza a batallar con su pueblo. Sin embargo, la batalla contra ambos es por el propio bien de ellos, tanto de Moisés como del pueblo de Israel, porque ambos eran el objeto de la gracia liberadora de Dios. Dios estaba tratando con ellos porque ellos eran el objeto del amor de Dios, y aunque tenía que tratar duro Dios con ellos, Dios estaba tratando con ellos para prepararlos y liberarlos. No así la tercera área de la batalla de Dios. La tercera área de la batalla de Dios fue contra el propio faraón, el rey de Egipto. Hoy me voy a enfocar en la lucha de Dios contra el faraón y qué podemos aprender de esta lucha. Recuerde, la lucha de Dios contra faraón es contra la dureza de su corazón. Es bueno ser confrontado por el amor de Dios para nuestra liberación, pero dura cosa es ser enemigo de Dios y pelear contra Él. Faraón aquí es una figura de ese hombre que, a pesar de experimentar el poder de Dios y de recibir su palabra, no está dispuesto a humillarse, a arrepentirse y someterse a la voluntad perfecta de Dios, sino al contrario, desafía a Dios mismo. Hoy reflexionaremos en esta clase de corazón, un corazón duro. Déjeme recordarle la trayectoria del faraón, del rey de Egipto. Dice la Biblia que el primer encuentro que tiene Moisés y Aarón con faraón, ellos solamente le dan el mensaje de Dios y les dicen: el Dios de los israelitas, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él nos ha mandado a nosotros a darte este mensaje. Deja ir a mi pueblo, a mi primogénito.
Diga conmigo, primogénito. ¿Qué significa primogénito? Es el primer hijo. Así que cuando usted lea o leyó en la escritura, el primogénito se refiere al primer hijo. Dios le llama a Israel mi primogénito, mi único, lo ama y le dice, Faraón, Israel es mi hijo. Así como mi hijo, yo te estoy pidiendo, él me pertenece, tienes que dejar irlo. Vengo a hablar contigo por las buenas. El primer mensaje de Dios fue por las buenas. Llegó con Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Faraón? La respuesta de Faraón fue desconocer a Dios. Digo, ¿y quién es Jehová? Desconoció, número uno, a Dios. Yo quiero que en estas características que ve en Faraón, vea las características de un corazón que es duro. Lo primero que hace un corazón duro es desconocer a Dios cuando recibe su palabra. La palabra de Dios revela lo que Él es. Sus siervos traen revelación de Dios. Los siervos de Dios venimos a dar la palabra de Dios, no nuestra palabra. Venimos a hablar en el nombre de Dios. Moisés y Aarón llegaron a hablar en el nombre de Dios, a revelar a Dios mismo. ¿Y cuál fue la respuesta del faraón? Desconocerlo. Yo no conozco a Dios, no me interesa a Dios. Aquí yo soy el que mando, yo soy el faraón. Rechazó, desconoció al Dios que es soberano y que es poderoso. Dice la Biblia que salió desanimado Moisés, Aarón, se desanimó el pueblo, perdió la fe el pueblo. Trajo consecuencias, la dureza del corazón de Faraón trajo consecuencias en Moisés y en el pueblo. Pero Dios sigue lidiando con Moisés, sigue lidiando con el pueblo, manda nuevamente a Moisés y le dice, haz señales. Moisés, haz señales ante el faraón. Y dice que se presenta nuevamente Moisés y Aarón ante el faraón y recuerde que hizo señales. La vara que fue puesta en el piso y se convirtió en una serpiente. Hace señales. ¿Qué pasó con el faraón cuando vio las señales? Cuando el faraón ve las señales está viendo el mismísimo poder de Dios. Ese poder de Dios en ese momento se torna desafiante hacia el faraón. Pero ¿qué hizo el faraón ante las señales que se hicieron? Las ignoró y las minimizó. Le dijo, mira, mis magos pueden hacer las mismas señales que tú, Moisés y Aarón, estás haciendo. Y aunque la serpiente de Moisés, dice la Biblia, que se comió a las serpientes de los magos, ¿qué es lo que hizo el faraón? Minimizó el poder de Dios. ¿Qué es lo que hace un corazón duro? Le dije, desconoce a Dios. Número 2, cuando Dios les muestra su poder, ¿qué hace? Lo ignora y lo minimiza. Número 3, ¿qué hizo el faraón? Dice la Biblia que Dios empezó a mandarles plagas. Plagas, 10 plagas. Hablamos la semana pasada de 9 plagas, nos faltó una, de la cual estamos hablando hoy, la muerte de los primogénitos. Dios manda plagas y la primera plaga la pudieron replicar los magos, la segunda plaga de las ranas la pudieron replicar, la primera fue la de convertir el agua en sangre, la segunda fue de las ranas y los magos pudieron replicar las plagas, las señales, pero una vez que Dios sigue con sus juicios, porque las plagas son juicio de Dios, dice la Biblia que ya no pudieron más. Mosquitos, no pudieron hacer un solo mosquito. Un solo mosquito. Algunas traducciones los llaman piojos, se entiende que eran mosquitos que picaban. Eran demasiados, era una plaga. Yo le pregunto a usted, ¿alguien aquí puede hacer un mosquito? Ninguno. ¿Verdad que los matamos? Se nos paran aquí y acabamos con él. Pero ¿quién puede hacer un mosquito? Nadie, solamente Dios. Solamente Dios. Pero el corazón tan orgulloso del hombre. Y claro, la ciencia del hombre ha avanzado. Pero ¿sabe una cosa? No puede hacer ni un solo mosquito. Pueden imitar y por la dureza de su corazón se están metiendo en contra de Dios.
¿Qué hizo el faraón? Ignoró los juicios y las advertencias. Las plagas se convirtieron en advertencias en contra del faraón. Le está diciendo Dios a faraón, faraón, deja ir a mi pueblo por las buenas. Y empieza Dios entonces a forzarlo por las malas. Juicios. ¿Pero qué hizo el faraón? Ignoró los juicios y las advertencias. Si Faraón hubiese recibido el aviso que se le dio respecto a las plagas, no hubiera tenido consecuencias. La última de las plagas que nosotros estamos leyendo en el capítulo 11, ¿cuál fue? La muerte de todos los primogénitos de Egipto. Yo le pregunto, ¿qué haría si usted recibe una palabra de Dios y le dice, si tú no te arrepientes, va a morir tu hijo? Pónganse a pensar, ¿quiénes son padres? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Arrepentirse, ¿verdad? Gloria a Dios, porque yo creo que su corazón es sensible. Pero ¿sabe qué hizo Faraón? Eso se llama dureza de corazón. De eso estamos hablando, de una dureza de corazón. Porque no nada más era la muerte de su hijo, fue la muerte de todos los primeros varones de todo el pueblo de Egipto, de todos los egipcios. ¿Sí? Si Faraón hubiera dejado marchar a Israel, ¿cuántas vidas preciosas habrían sido preservadas? Pero esto es lo que la infidelidad obstinada acarrea a los hombres. ¿Qué es lo que acarrea a los hombres? Muerte. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Desconoció a Dios, ignoró y minimizó el poder de Dios, ignoró los juicios y las advertencias y nunca se humilló. Nunca se humilló. El faraón experimentó el dolor de ser enfrentado por Dios y se vio obligado a dejar ir al pueblo de Dios hasta que sufrió el máximo dolor. Que yo creo que si usted es padre de familia, puede imaginarse lo que significa perder a un hijo. Bueno, yo le puedo decir, yo no me lo imagino, pero no quisiera pasarlo. Posiblemente alguno ha perdido un hijo, pero la mayoría de aquí creo que no hemos perdido un hijo. Pero es muy doloroso. Es muy doloroso. Él pudo haberse humillado, sin embargo, fue obligado. El faraón dejó ir al pueblo de Dios hasta que fue obligado a hacerlo. Eso se llama dureza de corazón. La dureza de corazón, mi hermano, trae muerte. Y debemos entender que las decisiones de una sola persona endurecida afecta a otras. Las decisiones del corazón endurecido de Faraón afectó a muchos egipcios. Imagínese el corazón de una persona dura. Yo le hablaba la semana pasada. Imagínese esos grandes líderes mundiales o de grandes países, cuyos países están padeciendo la miseria, el dolor, la enfermedad, la situación, las crisis económicas y que no quieren cambiar por sus propios conceptos, ideas, por la dureza de corazón. Yo creo que podríamos mencionar muchos. De nuestros países, cada uno de nuestros países de donde venimos, podemos ponerle nombre a esos corazones que son duros. Y hermano, debemos entender que la dureza del corazón no fue única del faraón en Egipto en el tiempo del Éxodo, sino que está latente en nuestros días también. Y nosotros somos testigos y somos aún víctimas de la dureza de corazón de grandes hombres que están puestos en lugares importantes. Pero no pensemos solamente en ello. Pensemos en que la dureza del corazón de muchos de nosotros afectan a nuestras propias familias. ¿Cuántos son hombres, varones, jefes de familia? ¿Sabe? La dureza de nuestro corazón afecta a nuestra esposa y afecta a nuestros hijos. Si usted es madre de familia, la dureza de su corazón afecta a su esposo y afecta a sus hijos. Inclusive si ustedes son hijos, la dureza de su corazón afecta a sus padres, afecta a sus hermanos y en el futuro afectará a sus
propios hijos. ¿Sabe? La dureza del corazón es algo serio. Jóvenes, a lo mejor no eres padre de familia, pero la dureza de tu corazón en este tiempo va a traer graves consecuencias en su tiempo. Porque la dureza del corazón no es algo que amaneces con ella hoy y mañana se te quita. La dureza del corazón no es algo que puedes ir al médico y te va a recetar una pastilla. La dureza del corazón es una condición espiritual con la cual vas a vivir hasta que te arrepientas o hasta que Dios acabe con tu vida. Dios tiene que tratar y con lo que más trata es con la dureza del corazón. Mi hermano, Dios tiene una batalla. Dios es un guerrero. ¿Y sabe contra qué batalla Dios cada día? Con nuestra dureza de corazón. Cuando el Señor Jesús vivía en esta tierra, andaba entre su pueblo, entre Israel, ¿contra qué batallaba? Contra la dureza del corazón. En una ocasión, el Señor Jesús fue confrontado por los religiosos y le preguntaron acerca del divorcio y ellos le decían, Moisés nos permitió darle cartas de repudio, cartas de divorcio a nuestras mujeres. ¿Y qué les dijo Jesús? Por la dureza de su corazón. Moisés lo permitió, pero eso no fue al principio, es decir, ese no es el propósito de Dios, sino es el trato de Dios por la dureza de tu corazón. ¿Por qué llevaron a Jesús a la cruz los mismos religiosos? Por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Por eso, mi hermano, es algo serio. Cada uno de nosotros tenemos que meditar en nuestro corazón y preguntarnos, ¿habrá dureza de corazón? Las decisiones de uno siempre van a afectar a todo un pueblo. La dureza del corazón del faraón, que no se humilló Faraón. Dice la Biblia en el pasaje que leímos, Moisés salió enojado con Faraón porque dijo, no es posible que haya una persona tan necia, tan dura. Van a matar a tu hijo y van a morir muchos. Van a morir muchos. Y le dijo el mismo Faraón, no quiero saber nada de ti, yo no quiero verte. Pero ya, Moisés salió enojado por la dureza de corazón. Capítulo 12, versículo 29. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las primeras crías de todo el ganado, hasta los animalitos sufrieron. Versículo 30. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. Y pongan atención en esta frase. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. ¿Se imagina un panorama así? Horrible, triste. ¿Y quién tuvo la responsabilidad? El faraón. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó, largo de aquí, aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo, llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. Ya no los quiero. El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían, fíjese lo que decían, podemos darnos por muertos. Ahora los egipcios respetaban a los hebreos, porque ahora les temían. Y no es que les temieran al pueblo, le temían al Dios de ese pueblo. La cosa cambió. ¿Hasta dónde llevó la dureza de corazón del faraón? Hasta la muerte. La muerte. La muerte es lo más grave que podemos experimentar. Las plagas solamente son llamadas de atención. ¿Para qué? Para que no lleguemos al último extremo, que es la muerte. Muchas personas han alegado que Dios es muy cruel.
Algunos, yo no sé si a usted le han venido con este argumento y le han dicho, oye, el Dios del Éxodo es un Dios cruel. ¿Cómo es que Dios mata a los niños? Para empezar hay que entender que Dios no mató niños, nada más. Mató bebés, niños y adultos. Mató a todos los primogénitos de todas las casas de Egipto. Dios mata, sí, pero Él no es cruel. Él es justo. Y es algo que debemos entender. ¿Quién fue responsable de la muerte de todos esos? Faraón. La dureza del corazón de Faraón. Hermano, la dureza del corazón del hombre que pregunta y que dice es que Dios es cruel, son los que verdaderamente son la causa de la muerte. La causa de la muerte en el mundo y de los juicios de Dios en el mundo no es la maldad de Dios, porque no hay maldad de Dios en Él. Lo que hay en Él es justicia, gracia y misericordia. Nosotros cosechamos lo que sembramos, porque Dios dice en la Biblia, no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, también cosechará. Y esto es importante entenderlo, hermano, porque con Dios no se juega. Con Dios no podemos jugar. Dios sí trae juicios. Mucha gente quisiera que Dios fuera muy bueno a su manera. Dios es bueno, pero es perfectamente bueno, perfectamente santo, perfectamente justo. Y precisamente por su bondad, por su misericordia, es que nos da medios de salvación. Da medios de salvación. En este caso, Dios usó a Moisés y a Aarón para juzgar a los egipcios por la maldad que ellos habían hecho. Los mismos egipcios habían sido injustos, habían sometido al pueblo de Israel a una dura esclavitud y los mismos egipcios asesinaron a sus propios hijos. ¿Sí se acuerda? En los primeros capítulos del libro del Éxodo, el faraón que mandó que echaran a todos los niños, varones, no nada más primogénitos, a todo varón, ¿qué había que hacer? De todo el pueblo de Israel, échenlo al río. ¿Cuántos niños no murieron? Muchos. La crueldad del faraón fue más grande de lo que podemos imaginar. Y eso sí era crueldad. Eso sí era crueldad. Yo me pregunto, ¿será la muerte una crueldad de Dios? Es un juicio de Dios. Condenación y consecuencia del pecado. Pero Dios, cuando entró la muerte, ¿qué le dijo al hombre? Le dijo, el día que de este árbol comas, ciertamente morirás. Pero la dureza del corazón del hombre lo ha llevado a la muerte. Y la muerte permanecerá siendo mella en la vida del hombre mientras el hombre siga siendo duro de corazón. ¿Quién fue responsable de las plagas? El faraón. Inclusive, hermano, yo no sé cómo murieron los niños, cómo murieron los grandes, cómo murieron. Pero simplemente murieron. No se registra ninguna muerte cruel. Imagínese echar un bebé al río. Eso sí es cruel. Pero quitar la vida es de Dios. Quitar la vida es algo que solamente Dios tiene. El aliento de vida, hermano, lo da Dios. Oiga, hay accidentes, hay situaciones por las que mucha gente pasa y uno dice, bueno, este se salvó de milagro. ¿Por qué? Porque quien da la vida y quien la quita es Dios. Hay gente que dice, ¿cómo se murió? Y hay gente que dice uno, ¿por qué no se murió? Porque Dios es el que tiene en sus manos la vida. ¿Sí? Y mire, Dios le dio a Egipto un medio de salvación de las plagas. Las plagas fueron un medio de salvación. Hey, yo soy Dios, estoy sobre ti. Yo gobierno el río, yo gobierno a tus dioses, yo estoy sobre tus dioses. Tus dioses no son nada. Yo soy el Dios verdadero, yo soy el Dios vivo. Deja ir a mi pueblo. Dios no quería necesariamente hacerle mal a Egipto, aunque lo merecía. Dios trae juicios y utilizó a Israel para traerle juicios a Egipto. Pero no acabó con todo Egipto. No acabó con todo Egipto. Así que Dios le dio un medio de salvación a Egipto, pero el faraón y los egipcios rechazaron la gracia que Dios les estaba dando.
Así que en conclusión, al final, Faraón no aprovecha el haberse encontrado con Dios. Faraón moriría y sería recordado como aquel que peleó con Dios y fue endurecido y fue avergonzado. Mira el proceso de la dureza del corazón. Te encuentras con Dios, lo rechazas, ¿qué les dije? Te encuentras con Dios, lo desconoces, lo ignoras sus juicios y advertencias y al final terminas avergonzado por Dios y terminas muerto y condenado. Esa es la ruta de la dureza del corazón. Así que hablemos acerca de la dureza del corazón. Vamos a dejar a un lado tantito al Faraón, aunque estamos aprendiendo de él, porque Faraón representa al hombre de pecado, al hombre en pecado, al hombre duro de corazón. Faraón sabe una cosa, no va a representar solamente a los líderes malos. Faraón va a representar inclusive a nosotros mismos. Faraón representa al yo, aquel hombre que es duro de corazón. ¿Alguien aquí alguna vez ha sido duro de corazón, testarudo? Todos somos duros. Dios nos habla, nos manda gente, nos dicen y rechazamos a Dios. Así que, ¿qué es la dureza de corazón? Permítame darle una definición sencilla. Es la condición espiritual del hombre que no cambia sus convicciones, ideas, intenciones y motores de sus decisiones personales, a pesar de que se muestre que está resistiendo la voluntad divina. Se lo voy a repetir. Esta es la conclusión a la que llego en base a lo que podemos estudiar del Faraón y de la dureza del corazón. La dureza del corazón es la condición espiritual del hombre, es una condición espiritual que no cambia sus convicciones, es decir, yo pienso así, soy así, y ustedes digan lo que sea, como dice la canción mexicana, y ciego siendo el rey. ¿Sí? Créame, déjame decirle que esto se lo digo con mucha intención. Esas canciones que reflejan la dureza y la ignorancia del corazón del hombre. El mundo solamente refleja lo que hay en su corazón. Vanidad, orgullo. Decimos en México, aquí solo mis chicharrones truenan. Es un dicho que tenemos en México. Ese dicho refleja la dureza de nuestro corazón. No somos flexibles. Ser duro de corazón es no ser inflexible. Una persona que es dura de corazón, que es inmoral, ¿sí?, puede tener un buen carácter como para decir, oye, este es inamovible, este tiene convicciones fuertes, pero es una persona inmoral. Y entonces ese carácter fuerte que podía ser una virtud para ser un buen líder, para ser una buena jefe de hogar, lo tiene invertido y está volteado. Faraón tenía una virtud, por eso era el faraón. Tenía tal vez toda la característica de un líder. Llegó Moisés, o sea, yo no voy a hacer lo que tú me dices, yo soy el líder, pero no sabía que el que le estaba hablando, ¿quién era? Dios. No se sometió. Así que mire, hermano, yo no le estoy diciendo que usted cambie sus convicciones a lo que yo digo, sino que usted y yo necesitamos someter nuestras convicciones a la voluntad de Dios. De eso estoy hablando. El carácter o la personalidad que usted tenga, hay gente que es fuerte, gente que es dura y es parte de su personalidad, pero de lo que le estoy hablando es de que la voluntad de Dios se tiene que cumplir con o sin su consentimiento y que tenga cuidado de no ser duro de corazón con las cosas de Dios. Entonces, es una condición espiritual que hace que no cambien las convicciones, ideas, intenciones y motores de sus decisiones personales, a pesar de que se muestre que está resistiendo la voluntad divina. Mire, el ser humano es pecaminoso, carnal y convenenciero. En este mundo el liderazgo tiene que ver con el dinero y con las cosas materiales. Y la gente va a defender su dinero, y la gente va a defender su éxito, su puesto, va a defender su fama, va a defender todo aquello que es material. Entonces,
Por ejemplo, cuando usted llega con el evangelio, déjeme ponerlo en contexto, cuando usted le predica el evangelio a una persona y lo escucha a esa persona y dice, me gusta lo que me dices, me gusta, me atrae, está bien, estoy de acuerdo. Sí, somos pecadores, sí, yo creo que Jesús murió, pero hasta ahí. Y dice, me gusta lo que predicas, pero no me invites a tu iglesia. ¿Por qué? Porque está siendo confrontado, porque tarde o temprano usted le va a decir, oye, tienes que congregarte. No, porque te estás metiendo con mi tiempo. ¿Explico? ¿A qué representa Faraón? Mi yo. Mi yo. Mi yo. Mi tiempo. O sea, tú quieres que cambie mi vida. ¿Sabes qué? Yo tengo una vida así. Además, mira, a mí me gusta el cigarro. ¿Sabes qué? A mí me gusta el vino y a mí me gusta el baile. Yo sé que en tu religión me van a prohibir que fume, que tome, que baile y además me van a sacar el dinero. Y ojo, nosotros no prohibimos que fumen, que tomen, que bailen, ni le sacamos el dinero a nadie, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo? Solamente estamos presentándole el evangelio. Y el evangelio tiene implicaciones. Tú tienes que obedecer a Dios y ahora ya no eres. En el evangelio sí debes saber esto, hermano. Quiero que sepa. En el evangelio usted deja de ser señor de su vida. Por eso nosotros tenemos una frase que le decimos a la gente, acepte a Cristo como único y suficiente Salvador, pero nos falta una parte, y Señor. Porque Jesús tiene que ser no nada más nuestro Salvador, tiene que ser también nuestro Señor. Ahí está el problema. La gente lo quiere como Salvador, quiere irse al cielo. Ninguno de nosotros queremos irnos al infierno. Es más, hay mucha gente afuera que cree en el infierno y dice, yo no me quiero ir al infierno. Pero cuando lo dice, oye, pero haz de Jesús el Señor de tu vida, ahí es donde está el problema. Faraón, ¿cuál fue su problema? No pudo hacer de Dios su Señor y Dios se tuvo que glorificar en Faraón a pesar de él a la fuerza. Entonces, ¿de qué le estoy hablando, hermano? Es una condición espiritual en donde resistimos la voluntad divina. Dios quiere salvarme, rescatarme, sacarme de mi hoyo, sacarme de la vida que yo llevo. Y yo quiero decirle esto, mire, mucha gente ha pensado mal del cristianismo. Yo he escuchado personas que dicen, ¿sabes qué? Es que mira, a la iglesia nada más va gente que tuvo problemas. O sea, piensa que nosotros venimos al evangelio por conveniencia, porque me sanaron o porque tenía un problema y Dios me sacó de esos problemas, o porque soy una persona con problemas emocionales, dice, y pues ahí es una buena terapia. La gente piensa eso, pero la gente le va a decir, pero ¿sabes qué? Yo no tengo esos problemas, yo soy feliz, no le hago mal a nadie, yo vivo tranquilo y soy una buena persona. Pero no cambian. Déjame decirle que esto es lo que yo creo que entienda. El hombre está perdido en sus pecados, se crea bueno o no. Esto se llama dureza de corazón. Yo quiero que usted sepa, hermano, si usted ha sido salvo, si usted es hijo de Dios, y usted cree que lo más grande que Dios ha hecho en su vida es sanar su cuerpo o sacarlo de la depresión o de alguna cuestión emocional o arreglarle algún problema, usted está equivocado. Yo quiero que entienda esto. No es que no le vamos a dar gloria a Dios por todo eso que Dios ya hizo. Déjeme decirle, entienda bien el evangelio. Lo que Dios ha hecho por usted y por mí es cambiarnos el corazón duro a un corazón de carne. Tratar con nuestro pecado.
Eso es lo que Dios ha hecho. Yo quiero, hermano, que entienda el Evangelio. El Evangelio no es de decirle a la gente, mira, ven a mi iglesia, vas a sentir bonito. El Evangelio no es de decirle a la iglesia, a la gente, mira, ¿sabes qué? Tienes un problema, ven al Evangelio y se te van a arreglar todos los problemas porque usted le está diciendo una mentira. Yo no sé si aquí a alguien se le han arreglado todos los problemas cuando vino al Evangelio, sino tal vez la experiencia ha sido al revés. Parece que empezamos a buscar a Dios y se nos vienen más problemas. Y a veces pasan por yo veo, hermano, almas, como varios hermanos llegan al Evangelio, empiezan a buscar a Dios y se les viene un montón de problemas. Y no nada más les viene uno, terminan uno y entran en otro y en otro. Y es un periodo, es un proceso. Pero después que pasan ese proceso, hermano, se es gente madura. Y viene otro problema. Como siempre les digo aquí, hermano, si hoy salió de un problema, respire. Es como cuando está en el mar, se está ahogando, respire porque ahí viene la otra ola. Hasta que el Señor venga, hermano, vamos a tener problemas, situaciones. Pero ¿qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Ha cambiado nuestro corazón. Y entonces eso es lo que debemos ver en el Evangelio, mi hermano. Así que, ¿qué vamos a ver en Faraón? Aquello de lo cual tenemos que alejarnos y sacar al Faraón que hay aquí en el corazón. ¿Sabe una cosa? Cada día que usted se presenta ante el espejo, le aseguro que ahí hay un Faraón. Mire, cuando usted se despierta los domingos y está así como que, ay, el domingo, es el único día que descanso, va a empezar el servicio. Ahí está el Faraón diciéndole, no vayas, yo gobierno tu vida, duerme. Y le va a dar un montón de razones por las cuales, justificadas para que no busque a Dios. Ese es el Faraón, el que gobierna la vida. Nadie me tiene que decir cómo debo comportarme. Nadie me tiene que enseñar, nadie me tiene que decir, nadie me tiene que corregir. A mí no. Ese es Faraón, duro de corazón. Y entonces, ¿cómo puede tratar Dios con un Faraón? Por la mala. Entonces, por eso que a veces Dios tiene que tratar con nosotros duro, sí. Entonces, no es exclusiva, la dureza de corazón no es exclusiva del Faraón, sino de las personas en pecado. La Biblia dice que por nuestra naturaleza pecaminosa y tendencias naturales somos enemigos de Dios. Santiago 4, versículo 4 dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Eso está en el corazón del hombre, está en todos los corazones. Debemos estar advertidos, hermano, que el Faraón puede vivir en usted. Hay algo que pelea con Cristo en nuestro corazón y es el Faraón. Y si nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Faraón era enemigo de Dios. Romanos 8, 6 al 8 dice esto, fíjese, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que trae la mentalidad pecaminosa? Muerte. Es decir, la dureza de corazón es muerte. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Por eso esa carne, esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros, ese es el Faraón en nosotros, esa dureza de corazón. Y es incapaz de someterse a Dios. Faraón no lo pudo hacer. En nosotros es nuestra carne la que no se puede someter a Dios. Quiere estar sobre Dios. Son nuestros ídolos. Todo aquello que está sobre Dios es un ídolo para nosotros. Versículo 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. La dureza del corazón no es exclusiva del Faraón, la traemos todos. Así que cuando leemos el libro del Éxodo, no digamos, ay, qué Faraón tan malo. Piensa, hermano, y acuérdese que aquí hay un Faraón dentro de nosotros, que está en contra de Dios, contra el cual hay que lidiar, al cual hay que matar, porque si no, va a traer consecuencias.
Así que en Faraón y los egipcios podemos reflejarnos los hombres en pecado, duros de corazón. Nuestro destino natural es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Recuerda la frase que leímos? Que decía, no había casa donde no hubiera un muerto. La sentencia, hermano, de Dios contra el duro de corazón, contra la dureza de corazón, es la muerte. Y esto, hermano, es un reflejo, lo que dice que pasó, que en ningún hogar no hubo muerto, refleja, hermano, la sentencia universal del pecado. La paga del pecado es la muerte. No hay casa en donde no vaya a haber muerte. ¿Y quién tuvo la culpa? El corazón pecaminoso del hombre, porque ninguno podemos echarle la culpa a otro faraón, sino al faraón que habita en nosotros. El hombre es pecador. Hermano, este es el mensaje del evangelio. Lo que le estoy diciendo, lo que hoy le estoy predicando o enseñando, es una forma ilustrada de lo que es el evangelio, el ABC del evangelio. Somos pecadores. Hay un faraón en nosotros que es enemigo de Dios. Somos enemigos de Dios. Por naturaleza somos enemigos de Dios. No nacemos buenos. Todos nuestros hijos, por pequeñitos, tiernos y hermosos que parezcan, son pecadores. Somos pecadores. Somos pecadores. A medida que crecemos, nos rebelamos en contra de Dios. Somos duros de corazón. Y si no permitimos que Dios trabaje en nosotros y que las plagas o todas las llamadas de atención que Dios traiga en contra de nosotros nos hagan reaccionar y arrepentirnos, llegaremos hasta la muerte y estaremos perdidos. Por eso, hermano, si pasan cosas, hermano, no le echemos la culpa a Dios. Sepamos que Dios está trabajando por la dureza de nuestro corazón. Y esto es si es que Dios tiene alguna misericordia de nosotros. Porque dice la Biblia que aquel al cual Dios no disciplina es porque no es hijo. Pero si Dios, hermano, nos trae disciplina, nos está llamando la atención, es porque Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Ahora entendamos una cosa más. Observemos que Dios no acabó con Faraón inmediatamente. ¿Verdad que pasaron 10 plagas? Dios, no pudo haber Dios de una vez matar a los hijos y resolver el problema, ¿verdad? Entonces, aquellos que piensan que Dios es malo, al contrario, Dios le dio 10 oportunidades antes de llegar la muerte. Antes de llegar la muerte, Dios le dio 10 llamadas de atención. La Biblia dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, el Señor, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. La Biblia dice que Dios es paciente. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Dios, ¿por qué trató con Faraón durante 10 plagas? Para llamarlo al arrepentimiento. Para que nadie diga Dios fue malo. Te advertí y traje juicio contra ti. Para nosotros, hermano, déjeme decirle que Dios también ha hablado y nos advierte. Desgraciadamente el hombre en pecado, la naturaleza pecaminosa, este mundo de pecado es así. Mientras Dios más le habla, más se endurece. Yo no sé si usted tiene gente conocida así que mientras más usted le habla, menos escucha. Y hay veces que uno mejor dice, mejor no le hablo, Señor, trabaja con esta persona. Trata con ella. Y a veces Dios, de veras que si Dios lo quiere, lo va a traer. Y gloria a Dios que lo traiga, porque si no lo trae, hermano, lo último que hay es muerte. Dios habló, advirtió y con justicia obró. El corazón duro no permite ver la condición espiritual y lo que Dios tiene para nosotros. Así que la enseñanza para nosotros en esta mañana es que no nos vaya a pasar lo mismo que le pasó al faraón, que endureció su corazón y no le permitió a Dios
obrar en su vida. Faraón ya no tuvo ninguna oportunidad. Terminó avergonzado y al final terminó muerto. No sabemos en qué momia haya quedado allá. Y lo único que pudo haber quedado de ese faraón fue una momia, si es que todavía existe. Y su sarcófago, recordado por todas las generaciones y recordado por Dios y por los creyentes como aquel que endureció su corazón, y quedando como proverbio, quedando como una enseñanza de todo aquel que es duro de corazón. Aquellos hombres que están condenados a la muerte y al pecado. Así que lo que a nosotros respecta, mis hermanos, hay dos bendiciones. Recuerde esto, somos pecadores, con un duro corazón. Y la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida y por eso usted está aquí. Si usted está aquí, quiero pensar que su corazón ha sido enternecido, ha sido cambiado, porque así dice la Biblia. Yo cambiaré tu corazón. Y si tenés un corazón de piedra, ahora tienes un corazón de carne. Y se da cuenta, usted no lo cambió. ¿Quién lo cambió? Dios. Ese es un milagro, hermano. No lo podemos explicar. Usted no hizo nada. Yo no sé qué pasó. Decía, yo era una persona dura, pero Dios hizo algo y me dio un nuevo corazón. Ahora que tengo ese nuevo corazón, Dios me ha dado un medio de salvación que es Cristo. Ahora, si todavía, hermano, siente que está duro su corazón, dele gracias a Dios que Dios le ha dado la vida. Pero no, el tiempo se está acabando. Hay una oportunidad. ¿Sabe una cosa? Otra vez repito ese versículo. Que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, yo no sé qué es lo que Dios le esté hablando a usted en esta mañana. ¿Qué cosas en su corazón usted se ha resistido de Dios? Sepa que Dios ha sido paciente, pero que también el tiempo se está acabando. No deje para mañana. No deje para mañana cambiar. Si usted ya ha recibido la palabra de Dios, no endurezca su corazón. Dios le está dando una oportunidad. Porque sí es importante saber, hermano, Cristo viene y no sabemos cuál es el día que Él venga. Y tenemos que estar listos para su venida. Yo no sé cuál sea aquella cosa con la cual usted está luchando con Dios. Aquello con lo cual usted se está resistiendo. Hermano, recuerde, Cristo es el Señor, no yo. Hay una lucha en cada uno de nosotros. Faraón en nosotros, el yo, la carne y Cristo. El verdadero cristiano, el verdadero creyente, solamente va a poder reflejar la gloria de Cristo cuando Faraón sea echado a la mar y Cristo brille en nosotros y Cristo sea Señor de nuestra vida. No sea duro de corazón, hermano. Deje que Cristo gobierne sus días, que Cristo gobierne su familia, que Cristo gobierne su cristianismo, que Cristo gobierne su trabajo, que Cristo gobierne su escuela, que Cristo gobierne su vida. Entréguele hoy su vida a Cristo.